En los años 80, al renacer en su nueva vida, lo primero que hizo la protagonista fue casarse con el oficial Álvaro León, el prometido de su hermana Mariana. La malvada Mariana también había renacido y pensaba que al intercambiar prometidos con la protagonista Aroa podría disfrutar de los lujos y la enorme riqueza que su hermana había disfrutado en sus vidas pasadas, ya que Mariana había quedado viuda solo 5 días después de casarse. Resulta que en su vida anterior, la protagonista se había casado con el pobre Tomás Rivera, pero tiempo después se volvieron ricos. El día que Aroa festejaba el primer mes de nacimiento de su hijo en compañía de su esposo y familiares cercanos, apareció su desaliñada y perturbada hermana Mariana. Esta, llena de odio y envidia, había apuñalado a su hermana Aroa. «Tú no eres más que una adoptada. ¿Por qué vives mejor que yo? Aroa, muérete ya». Aroa, a su vez, le regresó la puñalada, sorprendiendo a Mariana. Ambas caen al suelo y pierden la vida al mismo tiempo. Pero en el siguiente instante, Aroa despierta 3 años antes, justo el día en el que Álvaro León y Tomás Rivera habían presentado sus propuestas de matrimonio. La madre adoptiva de Aroa, doña Teresa, justo como en el pasado, le ordenó a la protagonista casarse con Tomás Rivera, pero Mariana le arrebató la propuesta y exigió casarse con Tomás. «Él tiene mucho futuro, esta vez será mío. Aroa, tú te casarás con Álvaro, ese que va a morir joven». Al escuchar sus palabras, Aroa se da cuenta de que probablemente su hermana también había renacido. Doña Teresa se molesta y se niega a que su hija Mariana se case con Tomás Rivera, ya que su familia es demasiado pobre y Tomás ni siquiera tenía trabajo. Trata de convencerla de casarse con Álvaro León, quien es militar y cuyo padre tiene un puesto muy alto en el ejército. Mariana se sigue negando, y doña Teresa se molesta con Aroa, ya que piensa que su hija adoptiva había socavado a Mariana para quitarle a su prometido. «Mamá, fui con el ciego para que me leyera la fortuna. Dijo que si me caso con Tomás, voy a tener una vida de lujos. También me dijo que Álvaro no va a durar. Si me caso con él, voy a quedar viuda». Doña Teresa se deja convencer por las palabras de su hija y se acerca a Aroa. «Aroa, has pasado por mucho. Tu hermana te quiere y quiere lo mejor para ti. Cásate con Álvaro». La protagonista se niega a casarse con Álvaro León, ya que considera que intercambiar prometidos entre hermanas daría mucho de qué hablar. «Dime, ¿qué necesitas para aceptar? ¿Quieres más dote?» Aroa recuerda que en su vida pasada, doña Teresa le había dado como dote a Mariana una bicicleta, una máquina de coser y un reloj, así que exige esos mismos artículos, además de $30 para aceptar casarse con Álvaro. Mariana convence a su madre de cumplir con las exigencias de Aroa, ya que está dispuesta a todo con tal de intercambiar sus destinos. «Aroa, crees que saliste ganando, pero no sabes que Álvaro tiene un hijo ilegítimo, y además en 5 días vas a quedar viuda. Cuando yo sea una dama rica, te pasarás la vida a mis pies. Mariana, crees que te va a ir bien, pero no sabes que el éxito de Tomás fue gracias a mí. Ustedes no tienen idea de cómo fue mi vida pasada con los Rivera». Y es que, en su vida anterior, Aroa fue maltratada por su suegra, cocinando y lavando hasta que le dolieron las manos. Además, mientras ella diseñaba sus vestidos, su esposo se revolcaba con su amante. «Mariana, ya que insistes en quitarme a Tomás, esta vez te toca a ti vivir en el infierno». Aroa también recuerda que en su vida pasada, Mariana había quedado viuda 5 días después de casarse con Álvaro. Así que esta vez, Aroa espera poder evitar el trágico destino de su futuro esposo. «En tu vida pasada, moriste reparando el dique. Esta vez no dejaré que te pase nada». Además, en el pasado, los padres biológicos de Aroa la habían encontrado gracias a su colgante de jade, así que la protagonista espera que aparezcan pronto para volver a reencontrarse. Mariana, al ver el colgante, le exige a Aroa que se lo dé. «Tus papás te abandonaron. Fuimos nosotros quienes te adoptamos y criar vale más que dar la vida. Dame el colgante. Esa será tu forma de pagarnos». Aroa se niega a dárselo, y le echa en cara que solo la adoptaron para obtener más comida y aceite del gobierno. «Viví tantos años como burro de carga y pasando hambre y frío. ¿Quieren que les pague algo? Sigan soñando». Doña Teresa interrumpe su discusión avisándoles que sus respectivos prometidos habían llegado a entregar sus dotes, pero al bajar, Aroa se da cuenta de que su prometido no estaba presente. Este Álvaro, igual que en mi vida pasada, ni se apareció para entregar la dote. En ese entonces, todos los vecinos se burlaron de mí. Ahora te toca a ti, a ver cómo lo enfrentas». El compañero de Álvaro se disculpó en nombre de su amigo y le entrega la dote a la protagonista: 2 sacos de arroz, 2 sacos de harina y un radio portátil. Mariana se burla de la dote, diciendo que la familia León era una familia de dinero, pero la dote que habían traído era muy humilde. Aroa responde que la dote de Mariana, que consistía en solo 2 sacos de arroz, tampoco parecía ser la gran cosa.
ya que solo la radio portátil que le había dado la familia León a Aroa valía por 20 sacos de arroz. Tomás no tiene muchos recursos. Esos 2 sacos de arroz son todo lo que tiene, y aún así los dio por mí. Él mismo vino a entregarlos. Eso demuestra cuánto le importo. No como Álvaro, que ni siquiera trae su dote en persona. ¡Qué ridículo! Álvaro está en una misión, por eso no vino. Está sirviendo al país. Es un honor muy grande. Me enorgullece tener un prometido así. ¿Y tú, burlándote de una familia honorable en público? ¿Qué pretendes? Mariana trata de abofetearla, pero Aroa la detiene y la empuja, sorprendiendo a Mariana. Mientras tanto, Álvaro León regresa a su casa y le pregunta a su madre, doña Isabel, por qué había decidido casarlo con Aroa, ya que él le había pedido específicamente proponerle matrimonio a Mariana. Doña Isabel le hace saber que Mariana se había negado a casarse con él y que debería olvidarse de ella. Le muestra una foto de Aroa diciéndole que sería con ella con quien se casaría. Por otro lado, Mariana continúa burlándose de la protagonista, porque, según ella, Aroa debería aprender a valerse por sí misma y no pedirle ayuda a nadie más para mover sus sacos de arroz, ya que, al casarse con un oficial militar, era como quedarse viuda, ya que Álvaro no viviría mucho tiempo. Aroa se molesta y le advierte que si sigue faltándole al respeto a su prometido, llamaría a la policía para hacer que la arrestaran. Álvaro es un héroe. Poder casarme con él y apoyar su carrera es un orgullo para mí. Mariana, ¿no será que estás celosa porque yo me caso con Álvaro? Tomás Rivera se molesta al escuchar esto, y Aroa continúa diciendo que la familia León era una familia de dinero y poder, y que, en cambio, la familia Rivera era muy pobre, y Tomás era solo un vago sin empleo. Doña Teresa golpea a su hija pidiéndole que respete a Tomás, ya que muy pronto será su cuñado y parte de la familia. Álvaro es su cuñado también, y lo anda insultando así. Mocosa atrevida, ¿acaso puedes compararte con Mariana? En ese momento aparece Álvaro León, quien se acerca a su prometida y le hace saber que su misión terminó mucho antes. También se disculpa con doña Teresa por haber llegado tarde y le entrega un sobre con $300 como dote. Doña Teresa, muy contenta, lo invita a entrar a tomar el té. Mariana, frustrada, se acerca a su prometido y también le pide entrar a tomar el té, pero este se molesta y le responde que si Álvaro no hubiera venido, a él ni siquiera lo hubieran invitado a entrar. Así que se va furioso y Mariana trata de detenerlo, pero solo termina avergonzándose a sí misma. Mariana, casarme con Tomás fue una pesadilla. Esto apenas comienza. Esa noche, doña Teresa encierra a Aroa en su habitación para que su hija pudiera probarse el vestido de bodas que Álvaro le había regalado a la protagonista. Aroa, soy mucho más guapa que tú. Solo yo merezco un vestido y joyas tan preciosas. Encerrada en su pequeña habitación, Aroa mira las cortinas y se le ocurre una idea. Así llega la mañana siguiente y los novios se presentan para llevarse a sus respectivas novias. Al ver a Mariana, Álvaro se sorprende y la cuestiona por usar el vestido que él le había regalado a su prometida. Mariana responde que la misma Aroa se los había regalado, ya que sentía que no los merecía. Yo confío en Aroa, jamás se humillaría así. Álvaro escucha los gritos de su prometida y corre a tirar la puerta de una patada. Aroa sale para enfrentar a su hermana y la acusa de haberla encerrado para robarse su vestido y sus joyas. Álvaro les exige que le devuelvan sus cosas a su novia y los demás invitados comienzan a criticar a Mariana. Desde que éramos niñas, todo lo tuyo era mío. Y este vestido también. Agradece que no les pegó a las mujeres. Devuélvele sus cosas a Aroa. Mariana y su prometido se niegan a ceder, y Álvaro entonces decide ir a la policía para acusarlos de robo. Sin otra opción, Tomás le pide a su prometida que le entregue el vestido a Aroa. Ese vestido ya lo usaste, no lo quiero. Aroa corre a su habitación, y momentos después sale usando un vestido blanco, sorprendiendo a todos. Los invitados la alaban por haber creado un vestido tan hermoso con sus propias manos. Mi esposa sí que es hermosa y talentosa. ¿Qué miras? Vámonos ya. Álvaro carga a su novia y la lleva entre sus brazos hasta su auto, mientras que Mariana se va a su nueva casa en la vieja bicicleta de su esposo. Aroa, esto no se queda así. Álvaro morirá en 5 días. A ver si aún vas a seguir sonriendo así. Al llegar a casa de su esposo, Aroa le presenta sus respetos a su suegra sirviendo un poco de té. En realidad, queríamos a tu hermana Mariana como esposa. Mamá, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera terminé de hablar y ya estás defendiendo a tu esposa. Te acabas de casar y ya te olvidaste de tu madre. Lo que quiero decir es que, aunque queríamos a Mariana, mi hijo y ella no están destinados. Ese día todos oímos cómo defendiste a Álvaro. Tú y él sí están hechos el uno para el otro. La suegra Isabel acepta el té que le ofrece su nuera y además le regala una pulsera de jade que resulta ser una reliquia familiar. Cuando están a punto de irse a su habitación,
aparece una compañera de Álvaro, quien le informa que éste necesitaba regresar cuanto antes al cuartel militar. Recuerdo que cuando se fue en la vida pasada, no corrió peligro alguno, y cuando volvió a casa, Mariana ya no lo dejó entrar, y en pocos días se ahogó reparando el dique. Perdóname por dejarte sola en nuestra noche de bodas. No te preocupes, ve tranquilo a tu misión. Yo me ocuparé de la casa y cuidaré de tu mamá. Por otro lado, al llegar a casa de los Rivera, lo primero que hace Tomás es consumar su matrimonio. Después del acto, Mariana se dirige a presentarle sus respetos a doña Carmen, su suegra. «Mírate, viniste con tan poco. ¿No te da vergüenza?» Tomás le pide a su madre no ser tan dura con su nuera y luego se lleva a su esposa a la habitación. Pero Mariana se burla de su suegra, lo que enfurece a la anciana. «Esa maldita apenas llega y se atreve a desafiarme. Si no fuera porque su familia tiene algo de dinero, ¿crees que dejaría que esa tipa se casara con mi hijo?» A la mañana siguiente, mientras Aroa está usando su máquina de coser, Álvaro aparece y al verla, recuerda el día en que la vio por primera vez. Ese día te vi en el balcón y me enamoré. Pregunté por ti, pero por un malentendido pensé que te llamabas Mariana y fui a proponerme. Por suerte, al final terminamos casándonos. Al verlo, Aroa le pregunta por qué había regresado, y su esposo le informa que había pedido permiso para acompañarla a ver a su madre, como dictaba la tradición. Mientras tanto, en la casa de doña Teresa ya estaban Mariana y su esposo para visitar a su madre. «Hemos venido a verte, no como esos ingratos que no han venido a visitarte. Si ni siquiera vienen, no se los dejaré pasar». «Eso no es lo peor, mamá. Prepárate para ver el show». Resulta que en su vida pasada, Mariana y Álvaro se dirigían a visitar a su madre cuando de repente apareció un niño desconocido gritándole a Álvaro que era su hijo. «Álvaro, ¿así que tienes un hijo ilegítimo?» No es mío. «Mentiroso, mira que te mato. Cuando regresé con mi mamá, me regañó, y por culpa del hijo ilegítimo, me convertí en el chiste de toda la ciudad. Aroa, vas a probar lo que yo sufrí». De camino a casa de su madre adoptiva, Aroa anhela sostener la mano de su esposo. Justo cuando lo toma del brazo, aparece el mismo niño del pasado. Por otro lado, en casa de doña Teresa todos están disfrutando de una comida cuando aparece Aroa. «Volviste sola y con las manos vacías. Te criamos para nada». Cuando doña Teresa está a punto de abofetear a su hija adoptiva, aparece Álvaro para detenerla. Mariana se sorprende al ver a su cuñado porque lo que no sabe es que Aroa manejó la situación de una manera diferente, dándole a su esposo la oportunidad de explicarse. «En mi vida pasada, por culpa del niño, Álvaro no pudo explicarse, y hasta lo sancionaron. Esta vez no dejaré que lo culpen de nuevo». Aroa le pregunta al niño si está seguro de sus palabras, ya que acudirían a la policía para esclarecer el asunto. El niño asustado confiesa la verdad, y Aroa y su esposo lo dejan ir. Aroa fue compasiva y les dio los regalos al pequeño mendigo y a sus amigos. ¿Le diste el regalo que era para mí a otros? El ejército se enteró de lo que hizo y quieren premiarla. ¿De qué sirve eso? Con eso no se come. Este es el orgullo de mi esposa. Sí, mamá, no me digas que esto no es nada. Doña Teresa deja de quejarse y le ofrece un sobre de regalo a su hija adoptiva. Al preguntar por el sobre de su esposo, doña Teresa le quita el sobre que ya le había dado a Mariana para dárselo a Álvaro. «Mamá, ese es el regalo que me diste. Tu hermana y su esposo hicieron una buena acción. Eso nos da prestigio, no hagas drama. Esto no se queda así. Disfruta mientras puedas. Cuando Álvaro muera, te lo cobraré con creces». Más tarde, Aroa le informa a su esposo que había llevado al niño al orfanato. Esposa, poder casarme contigo es mi mayor fortuna. Aprovechando su declaración, Aroa le pide que en 2 días pasen el tiempo juntos. Todo esto para que su esposo no pierda la vida. Álvaro responde que no podría faltar a su trabajo, ya que lo sancionarían. Sin otra opción, Aroa le hace prometer que hará su servicio al monte y que no se acercará para nada al dique. 2 días después, mientras Aroa colgaba su ropa, aparece Mariana para burlarse de la protagonista. «Esto lo preparé para mi cuñado desgraciado. Hoy es el día de su muerte. Álvaro no va a morir. Si sigues diciendo eso me las vas a pagar». Mariana insiste en que su cuñado perderá la vida muy pronto, pero Aroa decide ignorarla. Momentos después, aparece una compañera de Álvaro para informarle a la protagonista que a su esposo le había pasado algo terrible al tratar de salvar la vida de otra persona. Aroa corre a buscar a su esposo y, al llegar al dique, no encuentra a nadie. Así que con ayuda de todos los oficiales, Aroa busca desesperadamente el cuerpo de su esposo. Después de buscar durante largas horas, Aroa no lo encuentra y rompe a llorar desconsoladamente. La envidiosa de Mariana aparece como siempre, solo para burlarse de la protagonista. «Ay, mi pobre hermana, llevas 5 días casada y ya eres viuda. De verdad no sé cómo vas a seguir adelante. Aroa, deja de llorar, porque lo que se viene no será nada fácil. Pronto voy a ser una señora rica, y tú una maldita desgraciada.
te tocó casarte con un tipo que no duró nada. Aroa se pone furiosa al escuchar a Mariana y se levanta para abofetearla. Cuando la malvada está a punto de regresarle el golpe, aparece Álvaro a detenerla y hacerla a un lado. Aroa no puede creer que su esposo esté vivo, así que lo abraza y le expresa lo aliviada que está de verlo sano y salvo. Álvaro le informa que se salvó gracias al chaleco salvavidas que ella le había hecho la noche anterior. Mariana se sorprende al ver a su cuñado vivo, y para no perder la costumbre, Aroa le vuelve a descolocar la quijada. La protagonista le advierte que no debería volver a maldecir a su esposo, pero su hermana responde que cuando fuera una señora de dinero, haría que se arrepintieran de haberse metido con ella. Y la perra seguía y seguía. Álvaro le da un pequeño beso en la mejilla a su esposa, agradecido de que ella lo haya defendido tan ferozmente. Por otro lado, Tomás ha conseguido trabajo con el carnicero, quien le ha dado un puesto como vendedor. Al verlo, Mariana se molesta con él por no haber conseguido un mejor trabajo. Comienzan a discutir, pero luego de un momento, Mariana se da cuenta de que tenía que soportar a su esposo para que más adelante pudiera disfrutar de la riqueza que ella creía que él podría obtener. Aroa pasa por ahí y le pide a Tomás venderle 2 kilos de carne. Mariana se niega a atenderla, y Aroa responde que el negocio no le pertenecía como para hacer lo que quisiera. Mariana responde que le habían comprado el negocio al carnicero y que ahora ella era la dueña, por lo cual siguió negándose a venderle la carne. Álvaro aparece en ese momento y le informa a su esposa que alguien más ya le había dado la carne que quería. La hermana malvada afirma que solo consiguió carne barata y luego patea la mesa de su marido, haciendo que toda la carne cayera al suelo. En ese momento sale el carnicero, y al ver su carne desperdiciada, reprende a Tomás por ser un mal empleado. Tomás se disculpa en nombre de su esposa, pero Mariana afirma que le pagará por lo desperdiciado. ¿Y tú qué sabes? ¿De dónde sacarás el dinero? ¿Cómo vas a pagar? Tomás, tu esposa ya dijo que pagará por desperdiciar mi carne. Si falta un solo centavo, llamaré a la policía. Molesto por haber perdido su trabajo y su dinero, Tomás se va arrastrando a su esposa con él. Al llegar a su casa, Tomás comienza a agredirla y a reprocharle su actitud. Mariana le pide ayuda a su suegra, pero la señora la empuja y la culpa por las desgracias de su hijo, además de reprenderla por arreglarse y salir a pasear todos los días sin aportar nada a la casa. En la vida pasada no era así. ¿Qué cambió? No me voy a divorciar. Tomás será un gran empresario. Tengo que aguantar para poder ser una señora rica. En el camino, Mariana se encuentra a Mauro, un vago sin empleo que la había seducido en su vida pasada, pero fue descubierta por su suegra mientras mantenía relaciones íntimas con él, lo que provocó que su suegra la corriera de la casa y que su madre la rechazara, haciendo que ella se convirtiera en una mendiga. Mariana da media vuelta y se va, pero después lo reconsidera y le propone un plan a Mauro para perjudicar a Aroa. Aprovechando que nadie más se encuentra en la Casa León aparte de Aroa, Mariana introduce un afrodisíaco en la habitación de su hermana. Mientras la protagonista está diseñando sus vestidos, comienza a sentirse mareada, así que se recuesta en su cama. Mariana, al ver que la sustancia hacía efecto, sale para ordenarle a Mauro que cumpliera con su parte del plan. Mauro entra en la habitación de la protagonista y trata de forzarla a acostarse con él. Mientras tanto, Mariana corre a buscar a la suegra de Aroa para que ella misma descubriera a su nuera con su supuesto amante. Doña Isabel se molesta con Mariana y le informa que ya sabe que ella es una mujer intrigante, que ha tratado de dañar la relación de su hijo y su nuera. Pero Mariana insiste en que Aroa tiene un amante con el cual se encontraba retosando en esos momentos. Al entrar a la habitación de Aroa, doña Isabel se sorprende al encontrar a un hombre ahí y comienza a gritarle a su nuera por traicionar su confianza. «Aroa, eres una cualquiera sinvergüenza. No tengo una hermana como tú». El supuesto amante se da media vuelta y todos se sorprenden al descubrir que es Álvaro, el esposo de Aroa. Doña Isabel se alegra al ver que el hombre era su hijo y le pregunta por qué había vuelto antes. Álvaro responde que gracias a que había salido temprano del cuartel, llegó a tiempo para salvar a su esposa de las garras de un abusador, ya que apareció en el momento indicado y golpeó a Mauro hasta que éste huyó de la escena. Respóndeme, ¿tú mandaste al tipo ese? No me calumnies. Vi que alguien se metía y pensé que mi hermana tenía un amante. Frustrada porque su plan fracasó, Mariana decide irse seguida de los vecinos chismosos. Aroa se siente cachonda, así que le pide ayuda a su esposo. La protagonista lo abraza y comienza a besarlo. Mientras tanto, Mauro acorrala a Mariana por haberle mentido, ya que por su culpa, Álvaro lo había descubierto y lo había golpeado. Mariana, asustada, trata de apaciguarlo, pero en ese momento su esposo Tomás sale de la casa y los ve juntos. Mauro sale corriendo, y Tomás abofetea varias veces a Mariana por ser una esposa infiel que no respeta a su marido.
Al día siguiente, Aroa se encuentra muy avergonzada con su esposo por haber actuado tan atrevida la noche anterior, así que continúa huyendo de él. Debido a las circunstancias, Aroa termina tropezando y cae justo encima de su esposo, a quien termina dándole un beso. La protagonista sale corriendo, pero su esposo se muestra muy a gusto con el beso accidental. Álvaro encuentra a su esposa arrancando los pétalos de una flor para adivinar sus sentimientos. Él se acerca y le muestra un dibujo de ella en su balcón mientras usaba su máquina de coser. Le confiesa que fue ahí donde la vio por primera vez y se enamoró de ella, pero que pensó que su nombre era Mariana. Siempre has sido la única. Antes siempre puse mi atención en el trabajo, pero desde ahora solo pensaré en ti. Eres la persona que más valoro. Luego de esta confesión, ambos terminan entregándose a su amor, se dan un enorme beso y consuman por fin su matrimonio. Álvaro, nos perdimos en la vida pasada, pero por suerte, el destino nos dio una segunda oportunidad. Esta vez, quiero quedarme contigo hasta el final. Mientras tanto, Mariana le lava los pies a su esposo y se disculpa con él, negándose a darle el divorcio. Tomás responde que debería darle dinero si no quería que le contara sobre su infidelidad a toda la ciudad. Mi mamá tiene dinero, puedo dártelo, pero no me voy a divorciar. No tengo nada que perder. Si me hundo, te arrastraré conmigo y no verás ni un centavo. Intimidado por esta amenaza, Tomás cede y le afirma a su esposa que no se divorciará de ella a cambio de que ella le dé el dinero de su madre, ya que ese dinero lo usará para invertirlo y hacer que se volvieran muy ricos. La pareja se da un abrazo, pero cada uno tiene en mente sus propios planes. Tomás piensa dejarla en cuanto obtenga su dinero, y Mariana quiere aferrarse a él para disfrutar de su futura riqueza juntos. Al día siguiente, Mariana le pide a su madre que le dé todo el dinero que tiene para dárselo a Tomás. Aunque doña Teresa se niega al principio, al final termina cediendo ante las demandas de su hija. Además, Mariana ve en el periódico una foto del colgante de jade de Aroa, así que, sabiendo que sus padres ricos la están buscando, envía a su madre a casa de su hermana para robar el colgante. Doña Teresa finge extrañar a su hija, y cuando la protagonista se distrae, la madre adoptiva aprovecha para entrar a su habitación y robar el collar de Aroa. Después de esto, se despide rápidamente de su hija adoptiva para entregarle el colgante a Mariana. Días después, mientras Aroa y su esposo pasean por la calle, se dan cuenta de que están por inaugurar una nueva tienda de ropa llamada Jara. La protagonista le confiesa a Álvaro que su sueño siempre fue abrir su propia tienda y vender sus diseños. Su esposo la alienta a cumplir sus sueños y le dice que la apoyará en todo lo que necesite. Cerca de ahí aparece Mariana acompañada de su madre, solo para confirmar que los Jara son los millonarios que acababan de regresar del extranjero en busca de su hija desaparecida hacía 18 años. Mariana está por presentarse frente a los Jara como su hija perdida, pero al ver a Aroa, duda, pero termina acercándose a ella. Aroa la acusa de difundir rumores en contra de su esposo diciendo que tiene un hijo ilegítimo. Mariana acepta la culpa y murmura que eso fue lo que todos escucharon ese día que apareció el niño. Aroa insiste en que deje de inventar chismes, pero Mariana tiene prisa por acercarse a los señores Jara, así que doña Teresa intercede y le afirma a la protagonista que iría de casa en casa a desmentir los rumores y que luego iría a disculparse con su consuegra. Aroa acepta su propuesta y se va junto con su madre adoptiva y su esposo. Mariana aprovecha el momento y se planta enfrente del auto de los Jara. El señor y la señora Jara salen preocupados a preguntarle si estaba bien, y la malvada Mariana murmura que había perdido su colgante de jade. Al ver dicho colgante, la señora Jara, emocionada, le pregunta de dónde lo había sacado. Me lo dieron mis padres, lo he llevado siempre conmigo, solo que me separé de ellos cuando tenía 3 años, y aún no sé dónde están. La señora Jara confiesa que ella perdió a su hija y que tenía ese mismo colgante de jade. Mariana finge llorar y los abraza mientras los llama mamá y papá. El señor Jara duda por un momento y le expresa a su esposa que deberían investigar más a fondo antes de aceptar oficialmente a Mariana como su hija legítima. Preocupada de que fueran a descubrir su mentira, Mariana recuerda las cosas que Aroa le había contado cuando eran niñas. Entonces les afirma a los Jara que recuerda que en el pasado la llamaban por el nombre de Nina y le cantaban una canción de cuna para dormir. Luego se dispone a cantar la canción, haciendo que los señores Jara crean por completo que de verdad encontraron a su hija. El señor Jara anuncia que dentro de 3 días haría una fiesta para celebrar el regreso de su hija perdida. Por la noche, en casa de los León, Álvaro le entrega su libreta de ahorros a su esposa y le recuerda que le hizo la promesa de apoyarla en sus sueños, así que el dinero era para que lo usara como capital para abrir su tienda de ropa. Aroa se muestra feliz por esta declaración y su esposo le informa también que dentro de un mes dejaría el ejército para emprender a su lado.
Aroa está de acuerdo con su idea y luego procede a guardar la libreta de ahorros en su cajón. Es entonces que se da cuenta de que la cajita con su colgante había desaparecido. Álvaro le pregunta qué era lo que estaba buscando y su esposa le cuenta toda su historia, desde que perdió a sus padres hasta los días en que fue maltratada por su madre adoptiva. Álvaro la consuela y decide ayudarla a buscar su collar. Al ver el dibujo de su mujer, Álvaro saca una fotografía del colgante para mostrársela a Aroa. ¿Por qué tienes una foto de mi colgante? Me la mandó un amigo del extranjero. Dijo que ese colgante pertenecía a la hija de un viejo amigo suyo, pero esa niña se perdió hace 18 años, así que me pidió que le ayudara a buscarla. Álvaro tranquiliza a su mujer y le asegura que le enviaría un telegrama a su amigo para poder encontrar a sus padres. Aroa recuerda que su madre adoptiva había entrado a su habitación, así que corren a su casa para recuperar el colgante, pero al llegar encuentran la puerta cerrada. Una vecina les informa que doña Teresa y Mariana estaban con los Jara, quienes las habían reconocido como familia. Mientras tanto, en la fiesta, el señor Jara brinda por haber encontrado a su hija perdida, pero en ese momento aparece Aroa a detenerlo y a informarle que Mariana no es su hija, sino ella, ya que le habían robado su colgante de jade. Mariana afirma que Aroa es solo una mujer loca, pero la protagonista comienza a cantar la misma canción de cuna que la malvada ya había cantado antes. Además, también menciona el apodo de Nina que ellos le habían puesto cuando era pequeña. Mariana la interrumpe y le asegura a los señores Jara que Aroa sabía todo eso porque ella se lo había contado. Doña Teresa se entromete y también jura que Aroa era su hija biológica. Aroa, hay que tener conciencia. ¿Cómo puedes querer quitarle a sus padres a tu hermana? Es cierto, Aroa. Primero me quitaste al hombre con el que me iba a casar y ahora quieres quitarme a mis padres. Los señores Jara se sorprenden al saber que la protagonista era una mujer cruel y manipuladora. Te cedo al hombre si quieres, pero no puedo darte a mis padres. Te lo ruego, Aroa, ya no sigas quitándome todo. Doña Teresa trata de arrastrar a Aroa a la salida, pero la prota insiste en ser la hija biológica y le propone a los señores Jara escribir en un papel su juego favorito para demostrar quién es la hija verdadera. Aroa le entrega el papel al señor Jara, y este confirma que el caballito era el juego favorito de su hija cuando era niña. Mariana entrega su papel, el cual se encontraba en blanco. Al preguntarle la razón, Mariana finge estar indignada ante la desconfianza de sus padres y por hacerla pasar por una ridícula prueba debido a sus sospechas. Además, les informa que casi no recuerda el pasado debido al maltrato que sufrió a manos de las personas que se la llevaron. Los Jara se sienten muy apenados por Mariana y se disculpan con ella. La abrazan y la consuelan mientras le aseguran que no volverán a dudar de ella. El señor Jara le afirma a Aroa que solo porque era la hermana adoptiva de Mariana, dejarían que se fuera sin ninguna consecuencia. Cuando están a punto de echarla de la fiesta, aparece Álvaro, quien defiende a su esposa, y les muestra a los señores Jara el acta de nacimiento de Mariana, en donde se demuestra que ella es hija biológica de Teresa Reyes. Está bien, si mi hermana quiere ser la niña rica, pues que lo sea. Desde niña siempre tenía que cederle todo. Si no lo hacía, me golpeaba y me gritaba. Mariana afirma que Aroa incluso convenció a Álvaro de falsificar su acta de nacimiento, solo para ayudarla. Álvaro se muestra ofendido por esta acusación y le aclara que el documento lo consiguió de canales oficiales. Mariana responde que él trabajaba para el gobierno y que seguramente tenía muchas conexiones. Álvaro, una vez más, responde que podrían ir a las autoridades a validar el documento. Mariana, desesperada, propone hacerse una prueba de sangre, la cual consistía en mezclar la sangre de dos parientes, y si éstas se combinaban, significaba que había un vínculo. El señor Jara acepta hacerse esa prueba y coloca su sangre en 2 tazones. Mariana pide revisar el agua y comienza a tocar el borde para supuestamente asegurarse de que el agua no había sido alterada. Es así como Mariana y Aroa colocan su sangre en sus respectivos tazones. Momentos después, los señores Jara comprueban que Mariana es en realidad su hija y que Aroa era solo una mentirosa. Álvaro le pregunta a Mariana si le había echado algo al agua y la malvada responde que los cuencos fueron preparados por sus padres y revisados ante sus ojos. Aroa, lo siento, pero no puedo dejar que me quites a mis verdaderos padres. Te lo suplico, no me culpes. Yo soy su verdadera hija, por favor, créanme. El señor Jara ordena a sus subordinados echar a Aroa y a su esposo de la fiesta, pero Álvaro murmura que se irían por su propio pie. Aroa, para reconocerlos, me preparé para cualquier cosa. Ya me imaginaba que podría haber una prueba de sangre. Desde hoy en adelante, yo seré la hija de una familia rica, y tú vas a quedarte bajo mis pies. Después, Álvaro trata de consolar a su triste esposa, asegurándole que le mandaría un telegrama a su amigo en el extranjero. Aroa le agradece y le informa que dejaría de llorar y se enfocaría en lanzar su tienda de ropa.
Días después, Mariana sale muy contenta de la casa de los Jara, pero en el camino se encuentra con su esposo Tomás, quien le pregunta si se había olvidado de él después de convertirse en una señorita rica. Además, este sabe muy bien que Mariana había mentido sobre su origen, solo para suplantar a Aroa. Mariana, asustada de que descubrieran su mentira, tranquiliza a su esposo y le asegura que planeaba compartir su riqueza con él. Luego le da un fajo de billetes a Tomás, pero este le informa que ese dinero no sería suficiente para guardar su secreto. Más tarde, Mariana, furiosa, le cuenta a su esposo que sus padres se negaron a dejarla hacerse cargo de la empresa Jara, ya que la mustia no tenía nada de experiencia y nunca había trabajado en su vida. Mariana le propone a Tomás abrir su propia tienda de ropa para demostrarles a sus falsos padres que ella podría manejar sin problemas una gran empresa. Mientras tanto, Álvaro le informa a su mujer que su amigo del extranjero había desaparecido durante una misión y que ahora era imposible comprobar que Aroa era la hija biológica de los Jara. En esta vida, supongo que no estaba destinada a volver con mis padres biológicos, pero me preocupa más que sean engañados por Mariana. Si no me reconocen, está bien, pero no voy a dejar que Mariana lastime a mis padres. El día de la inauguración de su boutique coincide exactamente con la inauguración de la tienda de Mariana, y para quedarse con todos los clientes, Tomás lanza ofertas en todas sus prendas, haciendo que ninguna persona entre a comprar a la boutique de Aroa. Sin perder la motivación, Aroa continúa diseñando sus vestidos y termina por crear su vestido de lunares, el cual sabe que se hará muy famoso en el futuro. Más tarde, al llegar a la fábrica de ropa, el dueño, el señor Rubén, se niega a confeccionar sus diseños, ya que se encontraba muy atareado con los pedidos de la empresa Jara. Aroa le pide que por lo menos le eche un vistazo a sus diseños, y don Rubén, al ver los vestidos de lunares, se muestra muy interesado y termina aceptando los pedidos de la protagonista. Como siempre, Mariana no pierde el tiempo y se acerca a la protagonista para burlarse de ella por no tener ningún cliente. Tomás hace alarde de todas sus ganancias y le sugiere a Aroa cerrar su tienda de una vez, ya que, según él, su destino era fracasar. En ese momento aparece Álvaro en su auto y detiene el parloteo de Tomás. Y momentos después, enciende su radio y Aroa sale de su tienda modelando su vestido de lunares y sorprendiendo a todas las chicas por su diseño innovador. Mariana, al verla, no puede creer que Aroa haya diseñado el vestido de lunares que se pondría de moda hasta dentro de 3 años. Todas las chicas se acercan a mirar los nuevos vestidos de Aroa, mientras Mariana observa perpleja. Seguro te preguntas cómo logré diseñar algo que se pondrá de moda en 3 años. Yo también renací. ¿Y qué? Te quité tu compromiso y a tus padres. Nunca podrás ganarme. Solo tú crees que Tomás vale la pena. En cuanto a mis padres, buscaré la forma de volver con ellos. Jamás dejaré que lo consigas. Ya veremos quién gana y quién pierde. Aroa anuncia a sus posibles clientas que los vestidos están limitados a una prenda por persona y cada uno tenía el costo de $10. Mariana se burla y afirma que los vestidos son demasiado caros y que nadie los compraría. Las chicas dudan al escuchar el precio, pero una de ellas murmura que asistiría a una boda y que se compraría el vestido para lucir espectacular. Así que al escucharla, las demás también deciden comprarse un vestido antes de que estos se agotaran. Momentos después, aparecen los señores Jara, quienes quedan impresionados por el diseño de lunares de Aroa, la felicitan por su talento y entran a su tienda para mirar sus otros diseños. Por otro lado, las clientas de Mariana se muestran decepcionadas al ver su ropa, ya que también querían comprarse vestidos de lunares, pero estos ya se habían agotado. Mariana entonces decide armar otro patético plan junto con su esposo en contra de la protagonista. Es así como Tomás comienza a distribuir vestidos de imitación, muy parecidos al diseño de lunares, vendiéndolos a un precio exorbitante, todo para perjudicar las ventas de Aroa. Álvaro se entera de esto y le informa inmediatamente a su esposa. Al revisar las imitaciones, Aroa se da cuenta de que los lunares tienen diferentes tamaños, además de que la tela es de muy mala calidad en comparación con la ropa de Aroa. La protagonista les cuenta a sus empleados y a su esposo que sus diseños originales contenían un bordado interior para diferenciarlos de las imitaciones y comprobar su autenticidad. Álvaro trata de llamar a la policía y denunciar la reventa ilegal, pero Aroa lo detiene y les informa que los Jara darían una fiesta muy pronto y ahí se reuniría toda la gente importante de la ciudad, por lo que podrían atrapar a los culpables y exponerlos enfrente de toda la sociedad. Mientras tanto, Mariana le regala a su madre un nuevo vestido y doña Teresa se confunde y se lleva otra bolsa. Así que al llegar a su barrio y escuchar a sus vecinas presumir de su dinero, saca el vestido y comienza a alardear del regalo de su querida hija. Una de las señoras, doña Gloria, al verlo, se da cuenta de que es el vestido que estaba de moda últimamente, así que le pide a doña Teresa que le venda el vestido. Después de llegar a un precio elevado, la madre de Mariana le entrega el vestido sin saber que se trataba de una imitación.
La noche de la fiesta de los Jara, Mariana se sorprende al enterarse de que su madre invitó a su hermanastra a la celebración. La señora Jara se acerca a abrazar a Aroa y le informa que la había invitado para preguntarle si estaba dispuesta a diseñar ropa para la empresa Jara. Aroa acepta su propuesta, pero Mariana se molesta y le reprocha a su falsa madre su decisión. Tu hermana tiene talento. Deberías aprender más de ella. Si no, ¿cómo esperas que te dejemos a cargo? Momentos después, Aroa y su esposo comienzan a bailar, llamando la atención de todos. Pero al ver a la señora Gloria, Aroa decide hablar con ella para informarle que el vestido que traía puesto era solo una imitación, ya que no tenía su bordado de autenticidad. Doña Gloria, furiosa, se acerca a doña Teresa para reclamarle por haberle vendido un vestido pirata. La madre adoptiva le afirma que Mariana se lo había regalado y que siendo hija de los Jara, ella no vendería imitaciones. Aroa les informa a todos los presentes sobre el bordado que les realizó a sus diseños originales para diferenciarlos de las malas imitaciones. El señor Jara confirma que el bordado de Aroa se hizo con una técnica imposible de imitar. Al escuchar sus palabras, Tomás Rivera huye de la escena y Aroa se disculpa con todos por haberles causado inconvenientes. El señor Jara afirma ser el presidente de la asociación de moda, por lo tanto, investigaría a fondo para encontrar al culpable de la reventa ilegal. Más tarde, el señor Jara se entera de que fue Mariana quien falsificó los diseños de Aroa. La señora Jara también se muestra muy decepcionada con su falsa hija, al enterarse de que fue capaz de cometer un acto tan despreciable. Mariana se arrodilla y comienza a disculparse y culpa a su esposo Tomás por haberla obligado a vender las prendas falsas. El señor Jara le asegura a Mariana que compensarán a los clientes y a Aroa por su error, pero también le ordena ir a estudiar diseño al extranjero por haberlos avergonzado. Yo también quiero que me castiguen así. Mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños. Mariana se niega a irse, ya que sabe que si se va, Aroa tendría el camino libre para demostrar su verdadera identidad. Mariana les ruega a sus padres por otra oportunidad, pero su madre se niega a perdonarla. La malvada trata de hablar nuevamente con los Jara para hacerlos cambiar de opinión, pero sin querer, logra escuchar su conversación en donde los señores Jara se están lamentando por haber tenido una hija sin carácter ni talento. Aroa sí tiene talento para diseñar, y su carácter me gusta cada vez más. Ese tal Avaro también es amigo de César, y César es cercano a nuestra familia. Él también nos dijo que Aroa era nuestra hija. Sobre lo de la hija biológica, mejor creer que lo es, a quedarnos con la duda. Estos dos inútiles se atreven a dudar de mí. Parece que no puedo dejarlos vivir. Mariana decide usar a Tomás como arma para acabar con la vida de sus padres falsos, pero al llegar a su casa, lo encuentra en la cama con otra mujer. Mariana golpea a la amante, pero su suegra sale en defensa de la otra mujer, ya sabiendo de antemano de la aventura de su hijo. Sí, es mi amante. Ella y yo nos amamos. Me casé contigo porque tu familia tenía algo de dinero. ¿Quién hubiera pensado que llegarías con una dote tan miserable? Si no fuera porque engañaste a esos ricos, ya te hubiera votado. Tomás y su amante le piden mucho dinero a Mariana a cambio de mantener en secreto su farsa hacia los Jara, o de lo contrario, le revelarían la verdad a toda la ciudad. Pensé que podías ayudarme a deshacerme de esos desgraciados y luego recompensarte bien, pero ya vi que no vales la pena, así que no te quejes si me hago rica sin ti. Sin otra opción, Mariana decide envenenar a los Jara, pero su falso padre, por pura casualidad, decide no tomar la sopa, por lo que Mariana se ve obligada a retirar también el cuenco de sopa de su falsa madre, ya que quiere asegurarse de que pierdan la vida juntos para que así nadie pudiera descubrirla. Por otro lado, Álvaro está por irse al extranjero durante 15 días para comprar algunas telas para la tienda de su esposa. Aroa le pide que se cuide mucho y continúa trabajando en sus diseños, pero días después, aparece su empleado para informarle que había recibido un telegrama en donde le avisaban que Álvaro se había envuelto en un disturbio, había sido alcanzado por una bala perdida y había fallecido. Al escuchar la noticia, Aroa se desmaya. Posteriormente, se encuentra sola en su tienda. Y de nuevo, Mariana aparece para burlarse de sus desgracias. Si no vas a comprar ropa, por favor, sal de aquí. Espera mi regalo especial. Y ya después me voy. Resulta que Mariana reunió a las clientas de Aroa al enterarse de que Álvaro había perdido la vida. Todo esto con el fin de exigirle a la protagonista un reembolso de los pedidos que las clientas le habían encargado. Dicen que tu esposo murió buscando materiales. Entonces seguro ya no harán la ropa. Mejor devuélvenos lo que pagamos por adelantado. Aroa, todo ese dinero se lo llevó a Álvaro para comprar materiales. Ya no nos queda casi nada. No tenemos con qué devolverlo. Al escuchar esto y siguiendo las órdenes de Mariana, las clientas arman una revuelta y exigen que se les devuelva su dinero. Además, comienzan a llevarse toda la ropa de la tienda para compensar lo que habían perdido. La prota es empujada al suelo y Mariana le pisa la mano. Por favor, deténganse.
Te lo dije, nunca vas a poder ganarme. Más tarde, Aroa se encuentra deprimida y sola en su tienda vacía. Los Jara aparecen al escuchar que había un disturbio, y al ver a la protagonista muy triste, la señora Jara se acerca a consolarla, e incluso sopla sobre su mano herida. No te preocupes, la deuda del anticipo y lo que se robaron de la tienda, nosotros lo pagaremos. No hace falta. No te preocupes, nos lo devuelves cuando tengas dinero. Aroa se inclina para agradecerles su buena voluntad, y Mariana se va furiosa detrás de ellos. Al llegar a casa, Mariana manda a sus padres a dormir, mientras trata de idear un nuevo plan para acabar con la vida de los señores Jara. Es así como contrata a Mauro, y le ofrece dinero a cambio de su ayuda. Recuerda muy bien, Aroa y esos dos viejos deben morir. Mándalos juntos al infierno. No te preocupes, todo saldrá muy bien. Esa noche, Mariana y Mauro dejan inconscientes a los señores Jara y atraen a Aroa para también llevársela. En un rato, Mauro te mandará al otro mundo para que te reúnas con ellos, y la empresa Jara será mía. Después, se muestra a Mauro llevando los cuerpos al bosque y tomando una roca gigante para cumplir con su parte del trato. Más tarde, Mariana recibe una llamada de su cómplice, donde éste le informa que había terminado con su trabajo. Mariana responde entonces que le daría el resto de su dinero al día siguiente, y con esto, la malvada se pone muy contenta y comienza a bailar en la sala de los señores Jara. Ya no queda nada que estorbe. Ahora todo Jara es mío. Segundos después, alguien toca la puerta de la casa y Mariana, asustada, decide abrirla. Afuera encuentra a Aroa, quien la mira ferozmente y la acusa de haberla mandado a matar a ella y a sus padres. Al creer que se trataba de un fantasma, Mariana comienza a confesar sus crímenes. No me culpes, tú empezaste a estorbarme. Los Jara comenzaron a sospechar. Tenía miedo de que descubrieran la verdad. La prueba de sangre. ¿Por qué tú sí pudiste unirla y yo no? A tu cuenco le puse sal de mesa y al mío le puse alumbre. Después de escuchar su confesión, aparecen los señores Jara seguidos por un par de policías y de Álvaro, vivito y coleando. Los policías esposan a Mariana y le informan que ya habían arrestado a Mauro y a Tomás por ser sus cómplices. Mariana les pregunta cómo es que no estaban muertos, y Álvaro le responde que él no murió en el disturbio, sino alguien más que tenía su mismo apellido. Así que al regresar a la ciudad, no encontró a su esposa y había salido a buscarla. Fue así como dio con ella y la salvó de morir junto con sus padres. Mariana se hace la ofendida y acusa a los Jara de haber desconfiado de ella. El señor Jara le dice que sí habían confiado en ella hasta que Álvaro regresó a mostrarle una prueba de ADN hecha por su amigo César en el extranjero. Dicha prueba revelaba que Aroa era en realidad la hija biológica de los Jara. Los farsantes son ustedes. Se aliaron con ellos para engañarme. Jamás podría perder ante ti. Pero perdiste. Buscaste la felicidad por el camino equivocado. Y yo, con mi propio esfuerzo, logré ser feliz. Luego, la policía se lleva a Mariana mientras ésta grita como loca que es la verdadera señorita Jara. Ya se aclaró tu origen. Mamá, papá, ¡ay, hija mía! Y fin, abrazo de 4, felices los 4. Así termina esta historia. Si les gustó o no. A mí al principio sí, al final ya no. No olviden darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós.